Saludos a todos. Nosotros vamos a hacer un análisis ahora con relación a los antecedentes de la derrota del PLD vía esta comisión de análisis específicamente. Felicitamos a todos los que integran este grupo y que están al día con los debates y las nuevas noticias y aconteceres que suceden para la innovación y reestructuración de nuestro partido, una revolución consciente del partido que debe producirse. Están los reclamos sociales, iniciamos por ahí, en contra de la corrupción, a sabiendas, por ejemplo, que el Partido de la Liberación Dominicana había venido deteriorándose debido a escándalos de corrupción de muchos funcionarios, algunos con inmunidades parlamentarias y otros descargados como inocentes. Este hecho ha provocado la indignación de la gran mayoría de los dominicanos, que hoy cuestionan tanto el sistema judicial y la forma clientelista del sistema político. La división y conflicto interno en la primaria. Napoleón decía que para ganar hay que conservar lo que se tiene y conquistar. Las divisiones internas con matices personales de los principales líderes de nuestra organización provocaron un desplome institucional. Este desacuerdo inició con las luchas de cuota de poder entre Danilo Medina versus Leonel Fernández. Ambos querían personas de su entera confianza en los puestos selectivos. En el 2014, 2015 se aprobó la reelección, pero primero inició el debate nuevamente histórico de la reelección presidencial, considerando como lo más idóneo el periodo consecutivo y nunca jamás al estilo americano. Pero ya el 13 de junio de 2015, reitero, se aprobó la reelección presidencial bajo consenso del partido, con la única condición de que los congresistas y alcaldes leonelistas fueran también reelegidos, lo que se conoció como la reelección por reelección. Mediante un acuerdo político se le anexa a un artículo transitorio, tránsfugas a la Constitución, que imposibilita al actual presidente a reelegirse. A nuestro juicio fue un atropello a la Constitución porque este convenio solo garantizaba la legalidad de un pacto político. Para el año preelectoral 2019 crecía la incertidumbre si se podía reelegir o no el actual presidente, aún sabiendo que la Constitución y el transitorio lo impedían. Estos rumores provocaron el resentimiento del presidente del PLD en ese momento, quien había modificado en el 2010 la Constitución con un periodo de 4 años sin reelección continua, pero intercalada, lo que permitía que un presidente quede habilitado siempre bajo esta modalidad. El litigio no se hizo esperar y abogados incoaron una acción para reclamar a Danilo que podía participar en las elecciones presidenciales. El caso llegó al Tribunal Constitucional, la cual alegó que no se podía declarar un artículo de la Constitución inconstitucional, o mejor dicho, no se podía declarar inconstitucional la Constitución. El vicio del Tribunal Constitucional fue permitir que se le anexara a la Constitución el artículo transitorio que solo impedía al presidente de turno aspirar a la presidencia, quedando claro que esas pretensiones fueron totalmente de índoles políticas que lesionó la Carta Magna. El fallo fue justificado por la misma Constitución, que permitía una dicotomía en sus artículos, pero no al nivel de cancelar un mandato constitucional. Esa desconfianza y lucha por el poder a lo interno del partido generó una batalla descontrolada al punto que Leonel decidió lanzarse a las calles para evitar una posible o una presunta reelección presidencial, porque él presumía que ya estaba tramitándose otro proyecto de modificación. Danilo llevaba un periodo presidencial y otro en curso, pero que modificada la Constitución
podía durar, de acuerdo al artículo 110, sobre la irretroactividad de las leyes, otro mandato de 4 años. Pero, reitero, el artículo fugaz, político y transitorio se lo impidió. Es curioso analizar las ideologías de alternabilidad que era actual presidente del PLD, que nunca modificó la constitución para reelegirse, pero siempre aspiró a la presidencia cuando otro las modificaba. Podríamos considerar también las malas decisiones de los líderes. Superados los conflictos constitucionales, Danilo Medina Sánchez, en las primarias del 6 de octubre de 2019, motivó a los líderes de esa organización a buscar la presidencia o la precandidatura, ¿verdad? En virtud de que solo Leonel Fernández estaba promoviendo sus aspiraciones. La mayoría de ellos lanzaron su precandidatura con el apoyo de Danilo, quien estableció que realizaría una encuesta y al primer lugar iría a las primarias contra Leonel Fernández. Sucedió que faltando 3 meses para las primarias, Danilo decide apoyar un tercer precandidato que no estaba pautado en el acuerdo, pero que se sometería a una encuesta, lo que comenzó a generar disgustos entre los aspirantes danilistas por los gastos y tiempos de años haciendo campaña, obviamente permitido por la ley en ese momento. Ahora sabemos que solamente son 3 meses previos, pero anteriormente no estaba regulada esa parte. El último en salir fue el primero en llegar. Las encuestas fue la que predeterminó que Gonzalo Castillo era el candidato, y quedando así en segundo lugar Francisco Domínguez Brito. Leonel, observando todos los hechos, nunca se imaginó que perdería en las primarias del partido de un precandidato, según él, fabricado de forma improvisada. Al perder, alegó un fraude que se llevó rotundamente la credibilidad de la Junta Central Electoral, quien aplicaba un nuevo sistema de votaciones bajo la modalidad del voto electrónico. Es importante señalar que las votaciones en las primarias fueron televisadas con el consentimiento de los aspirantes y que el candidato del oficialismo, al ver cómo perdía a última hora, mandó masivamente a personas a votar en la región sur, donde enormes filas esperaban dentro de los recintos electorales una vez cerradas las puertas según las horas de votaciones. Mientras la Junta Central Electoral justificaba que los volantes impresos se podían comparar con el sistema, Leonel insistía en que un logaritmo en la máquina tergiversaron la voluntad popular. Justificación para dividirse y formar otra organización que enfrentaría a su propio partido, el cual le había dado 3 victorias presidenciales en su carrera política. El funcionamiento institucional del PLD. Sí es cierto que el Partido de la Liberación Dominicana es uno de los partidos más exitosos en América Latina y el país, no es menos cierto que no es perfecto. Su estructura bajo el mandato de Leonel fue en muy pocas ocasiones modificadas, tanto así que los últimos 8 años nunca se planificó las elecciones internas para innovar y llevar a cabo la legitimidad de la representación del liderazgo sectorial del país. Todos querían una revolución dentro de la organización política. Se generó un malestar tan profundo, diríamos, e indignante, que los reclamos no se hicieron esperar. Fue el caso del fiel discípulo de Juan Bosch, miembro del comité político, Francisco Domínguez Brito, aspirante a la presidencia en el 2019, quien en pleno apogeo de su precandidatura a la presidencia decidió quemar una gorra morada con una estrella amarilla del PLD, llamando a la autorreflexión institucional y necesidad de una renovación consciente de nuestro partido. La lucha interna colocaba a nuestra organización en la más vulnerable situación electoral.
y en un limbo de incertidumbre que impedía a los miembros del partido, bajo la conjetura de los indecisos, que se abstuvieron en las votaciones de 2020. Esto provocó que, obviamente, muchas personas no fueron a votar y perdiéramos las elecciones por falta de esa motivación. Pero existieron errores en el partido que comenzaron a envolverse en ciclos. Entre ellos vamos a mencionar unos cuantos, entre ellos el primero, los presidentes de intermedio no distribuyeron los recursos asignados para los votantes. Y segundo, y luego voy haciendo la pausa y se van enumerando así sucesivamente, los candidatos de nuestro partido en busca de apoyo funcionaron las mayorías de sus recursos en las direcciones municipales y provinciales del partido. Funcionaron, ¿verdad?, con la finalidad de que los recursos, tanto de la dirección general del PLD como los recursos propios de los mismos precandidatos, fueran distribuidos a los votantes. Que vemos en otros de los errores que no sucedió así. Los presidentes de representantes del PLD en el país, en su mayoría no reclutaron ni se percataron de cuál era el destino de los recursos que se le asignaron. Nuestro máximo representante encargado de las campañas electorales en los diferentes municipios y provincias excluyeron a los dirigentes activos, oigan qué locura, y a los ex precandidatos que ya tenían un quórum de personas que le exigían, como fue nuestro caso, que nos exigían la participación y la motivación para ir, incluso llegando hasta dudar de que se habían dado recursos y uno no quería distribuirlo, cosas que no sucedieron así. En verdad no dieron a los precandidatos, a los ex precandidatos del PLD, como tampoco a los dirigentes activos le dieron recursos para movilizar a su gente o para motivarla para que fueran a votar. La estrategia de comunicación política fue incapaz de contrarrestar los ataques de la oposición. Ahí lo vemos con el Cebán y otro de Johnny Ventura, que tuvo mucha pegada, muy buena pegada, diríamos nosotros. Se ignoró el análisis de las elecciones municipales que mandaba una revisión inmediata de los reclamos sociales. Eso tampoco se hizo. También otro factor que dio un malestar dentro del ambiente, dentro de la armonía, la paz del PLD, que fue el culto a la personalidad, que de una manera innecesaria, de una manera inhumana, ¿verdad?, formó parte de la campaña política de nuestra organización. Y eso es muy mal visto, podríamos decir. Tenemos que autorreflexionar en esa parte, ya que nosotros somos seres humanos y no dioses, ¿verdad? Y no podemos actuar como si no indiferente ante el ambiente que nos rodea. Al final somos simples mortales. Esta es la conclusión. Esperamos más adelante hacer otros estudios para compartirlo con ustedes y así poder entonces hacer un trabajo donde todos podamos aprender y donde todos podamos aportar buenas ideas para lograr los propósitos deseados en nuestra organización. Muchas gracias y seguimos en contacto.